Queridos hermanos, para mí es un gusto estar nuevamente pues realizando esta transmisión y sin duda alguna será un tiempo pues en el cual el Señor estará hablando a nuestras vidas. Y bueno, para los que no me conocen aún, mi nombre es Eder, de la librería cristiana Sola Gracia. Y bueno, durante este tiempo hemos estado realizando una pequeña, bueno, no ni tan pequeña dinámica, una dinámica importante en la cual algunos hermanos de diferentes ministerios cristianos nos han tenido a bien aceptar una invitación para charlar entre amigos, charlar sobre temas que son de suma importancia, temas teológicos, temas que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cristiana, temas que están relacionados con la iglesia, temas relacionados con el hogar, eh, diversos temas en general. Y gracias a Dios, la respuesta de parte de ustedes ha sido muy buena. Muchas personas esperan los hermanos en Cristo, esperan los jueves que inicie la transmisión para seguirnos. Y a través de estas transmisiones, uno de los invitados que hemos tenido que ha sido de gran bendición a nuestras vidas es el hermano, perdón, Guillermo Green. Nuestro hermano Guillermo estuvo hace un mes aproximadamente con nosotros y estuvimos hablando un poco acerca del liberalismo o modernismo teológico, y gracias a Dios fue una charla entre amigos bastante interesante, que muchos de ustedes estuvieron desde el inicio, hicieron muchas preguntas, la forma de interactuar durante la conversación fue muy buena, y se decidió realizar una serie de 5 temas que están relacionadas precisamente con el liberalismo teológico. Y hoy, gracias a Dios, iniciamos la primera de 5 sesiones, y pues esperamos que Dios sea bueno con nosotros, que hable a nuestros corazones y que Dios nos dé la sabiduría y ciencia para poder discernir este mal que se ha infiltrado a las iglesias de Cristo y que a poco las han estado infectando. Enviamos un saludo a Yuridia Pérez, a Noemí López, a nuestro hermano Taya en Tehuacán, a Marco Antonio Herbert, un saludo. Y les voy a pedir de favor a los que están conectando que compartan la transmisión. Es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque entre más personas se unan a la transmisión, entre más personas compartan la transmisión, Facebook pone este video en las primeras noticias de nuestros contactos, y así la palabra de Dios llega a más personas. Y bueno, me gustaría presentarles nuevamente, para aquellos que aún no conocen a nuestro hermano Guillermo Green. Hermano Guillermo, buena noche. Muy buenas noches, hermano, y a todos los que nos acompañan. Eh, Gracias a Dios, hermano, porque nos permite estar en esta transmisión, ¿verdad? Amén. Muchas gracias por la invitación, hermano. Gracias. Y que Dios bendiga tus esfuerzos, la librería y las transmisiones, y pues todas las formas en que podamos honrar el nombre de Jesucristo y dar testimonio a la verdad. Así es, amén, hermano. Y para los que se están conectando, y muchos de ustedes no lo saben, esta transmisión tiene aproximadamente 15 días que no se había podido realizar debido a diferentes problemas o situaciones, pues que bueno, no están a nuestro alcance. Y bueno, ha sido tema de risas, ¿verdad, hermano? De entre nosotros. Así fue. Pero gracias a Dios ya estamos encarrilados. Así es. Y bueno, como les comentaba, hermanos, el tema de estas series está relacionado con este librito.
La serie se llama Antiliberal. Hermano Guillermo, ¿qué, qué, qué quiere decir ese nombre, Antiliberal? ¿O por qué ese nombre de la serie? Pues como puede ver, hay una píldora, una cápsula, un antídoto a un mal que asedia la iglesia. La idea de la portada es ofrecer un antídoto a a un mal que se llama el modernismo o el liberalismo teológico, por faltar otro término, que tiene varias facetas. Y la serie contiene, creo que son 5 folletos, ¿verdad? Así es. Y, y pues hemos, de parte de la Confraternidad Latinoamericana de la Iglesia Reformada, CLIR, hemos ofrecido esta serie eh, de diversos autores, pues un poco los míos, Augusto Nicodemo López de Brasil, advirtiendo a la iglesia e informando a la iglesia de una línea teológica engañosa, muy engañosa. De hecho, les voy a mostrar precisamente la serie de 5 tomos, para los que aún no la conocen. Aquí se ve. Y bueno, y precisamente esta primera sesión tiene como título el nombre del primer libro, que está titulado Los liberales se vuelven espirituales. Un nombre bastante interesante, hermano. Pues la espiritualidad hace ya algún tiempo se ha hecho de moda, pero no debemos confundir la espiritualidad con el cristianismo necesariamente. El cristianismo, pues, ofrece una espiritualidad bíblica, pero muchas personas hablan de ser espirituales que no se conforman, pues muchos de lejos de la espiritualidad cristiana. Y los liberales no son la excepción. Ellos también, cuando definamos los liberales, el liberalismo es un sistema anticristiano que cambia el teísmo, la prioridad de Dios, por un evangelio antropocéntrico, es centrado en el hombre. Ahora, ajusta con los mismos términos, y esto es lo engañoso del liberalismo, utiliza muchos de los mismos términos, espiritualidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero ajusta este concepto a un enfoque antropocéntrico. Yo quisiera recomendar 2 libros más que son de suma importancia, y yo creo que usted los ha anunciado, por J. Gresham Machen, Cristianismo y Liberalismo y ¿Qué es la fe? 2 de los mejores libros que existen para la iglesia, para definir, en este caso, el Evangelio y la espiritualidad verdadera y bíblica, ¿verdad? Entonces, los liberales engañan a muchos hablando de mucha espiritualidad. Y algo que me pareció... Pues, Adelante, hermano, adelante. diga. Algo que me No, pareció iba, muy interesante en el desarrollo del libro, y que considero que lo hacen de una manera muy inteligente, hermano, es identificar ese liberalismo. Y uno de los capítulos que este primer libro de la serie antiliberal tiene, se denomina Los síntomas de la espiritualidad liberal. claro. Yo comparto una experiencia que me abrió los ojos bastante a los síntomas y las tácticas, ¿verdad? Que participé en una conferencia con otros líderes y pastores, y un pastor dio la conferencia, y él formaba parte del presbiterianismo, del círculo reformado a que pertenecemos nosotros. Eh,
Y había algo raro, ¿verdad? Mucho misticismo, togas y velas y candelas y cruces y toda una cuestión litúrgica que a muchos les gustó. De entrada yo estaba un poco escéptico para ver en qué paraba, ¿verdad? Y hablaba mucho de comunión con Dios, de ser espiritual, de las disciplinas cristianas. Y resulta que él había pasado tiempo en Thésée, Francia, en un monasterio protestante, y hablaba maravillas de su tiempo que lo había transformado. Al final del, del, de la conferencia nos mandó todos al bosque a sentarnos, a meditar y venir a decir, bueno, no sabíamos a qué íbamos cuando volvimos, ¿verdad? Claro. Entonces volvimos, entonces nos hizo la pregunta a todos, ¿qué les dijo Dios? Y para mi gran sorpresa, muchos compañeros decían, pues tonterías, realmente Dios me dijo que me amaba, Dios me dijo que era su hijo, y tonteras de esa manera. Al final, al puro final de todo, y a esto vamos, perdone que esto sea alargado, nos lleva afuera, pide que nos tomemos la mano todos, que formemos un círculo y que repitamos con él. Dios está encima de nosotros, Dios está por debajo de nosotros, Dios está a mi lado, está atrás, y ya, ¿verdad? Al final, cuando se termina todo, dice, esa fue una oración navajo, de los indios navajo, de Norteamérica. Obviamente una tribu pagana, adorando el universo de manera panteísta, y este pastor liberal nos conduce en una oración de paganos como si fuera un gran momento de espiritualidad nuestra. Esas son las tácticas que se utiliza, y muchos salieron maravillados del gran fin de semana que habíamos pasado, y solamente otro y yo, dos parejas, salimos disgustados, y de hecho reclamamos, y mi amigo fue despedido sobre su reclamo de la agencia con que trabajaba. Entonces, estas son las cosas que sucede. Es una, termina en una guerra de evangelios, una guerra por cuál es la verdadera espiritualidad. ¿Tenían los navajo realmente una ventana a la verdadera espiritualidad? ¿Es todo igual? La Biblia, los navajo, el panteísmo, el misticismo Thésée, ¿o no? Entonces eso es lo que se tiene que definir. Sí, muchos hermanos, muchas personas, hermano, pensarían lo siguiente: ¿qué tiene de malo? Pues salieron a contemplar la creación de Dios, pues lo que le hicieron repetir, pues es algo real, Dios nos habla a través de las cosas que vemos, etcétera. Muchos piensan eso, pero no se dan cuenta de la magnitud del problema que conlleva tal situación. ¿A qué se debe, hermano? Mire, tiene toda la razón, y no hay nada de malo de ir a un bosque y meditar en la grandeza de Dios. El salmista lo hace, ¿verdad? Pero como noto en el folleto, en el librito, eh, es muy importante lo que los liberales no dicen. Ese es el punto. Y esto le agradezco a Augusto Nicodemos López, porque él fue el que señaló esto de lo más fuerte y me lo aclaró mucho, ¿verdad? Augusto Nicodemos en Brasil. Eh, Muchas veces el problema de los liberales no es en lo que dicen, porque dicen medias verdades.
es en lo que no dicen, o la reinterpretación que hacen. Hablan del pecado, pero no el pecado contra el Dios Santo del cielo. El pecado es contra el prójimo, contra la tierra, contra es pecado horizontal. O si usan pecado contra Dios, es reinterpretado. Ellos no hacen énfasis, es más, rechazan la idea de la expiación sustitutiva de Jesucristo, la necesidad de ser reconciliado con Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hablan de armonía, de restitución, de justicia. Les encanta términos de la Biblia, shalom y otros. Sin embargo, su evangelio es un evangelio teocéntrico, horizontal, no vertical, y no teocéntrico, es antropocéntrico. No sé si lo dije bien. Sí, hermano. Así que hay que prestar atención a lo que los liberales no dicen, ¿no? Y nosotros, digo, ese conocimiento, esa percepción, bueno, usted lo tiene de manera rápida en su mente porque fue algo que vivió, algo que experimentó en carne propia, pero creyentes que no hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en ese tipo de experiencias, ¿cómo podemos identificar una situación similar en las iglesias de hoy? Sí, hermano, esa es la pregunta del millón, porque muchos cristianos no se hacen la pregunta, no existe muy poco análisis crítico en las iglesias, y es por eso que publicamos la medicina, estas cápsulas, precisamente para advertir. Mire, es tan necesario, es la misma, el apóstol Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Estamos bajo una orden de probar los espíritus. El cristiano tiene la Biblia. La Biblia es revelación de Dios abierta. Y todo cristiano tiene tenemos la voz profética más segura en las escrituras, dice el apóstol Pedro. Entonces, el cristiano está bajo órdenes de Dios de probar los espíritus, no tiene excusa si se deja engañar. De modo que necesitamos desarrollar una mentalidad crítica de probar los espíritus si son de Dios, y hay muchas ayudas, y para eso existe Clear, editorial Clear, con mucho material para ayudar a la iglesia hoy a discernir entre la fe una vez dejada los santos y falsos evangelios, de los cuales hay bastantes. Algo que me llama la atención, hermano, es que en esta actividad a la cual usted asistió, de lo que nos comentó al inicio de esta transmisión, es que la realizó una iglesia presbiteriana, que por la denominación y su contexto histórico, pues uno pensaría que es de lo más ortodoxa, bíblica, pero con esto sabemos que no es así. Pero ¿qué hay de esas iglesias o denominaciones que no se identifican con una fe ortodoxa y que sus prácticas no son bíblicas, y que a pesar de ello muchos creyentes acuden pensando que no hay problema, que ahí se escucha la voz de Dios? Tal vez no comprendo muy bien la pregunta. Todas las denominaciones históricas han experimentado ataques por los liberales, ¿verdad? Presbiterianos, luteranos, metodistas, bautistas, anglicanos, todas las denominaciones históricas
En la mayoría de los casos ha habido divisiones, porque las personas más bíblicas sienten ya cuando después de peleas sienten la necesidad de retirarse de la denominación y seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Así que todas las denominaciones desde Europa, ya en los 1700 había comenzado la liberalización y modernización de las iglesias reformadas, por ejemplo, la anglicana, también la episcopal está perdida en Norteamérica. Así que las denominaciones históricas todas han experimentado, y aún dentro de los grupos más bíblicos también existen liberales. Por eso esto es algo sumamente importante, porque el liberalismo, siendo humanismo, siendo antropocéntrico, nos llama la atención, nos atrae por naturaleza. Por eso siempre va a ser lucha, hasta el final va a ser lucha con este asunto. Ahora, no sé si tú te refieres a otros grupos no denominaciones históricas. Así es. ¿Qué hay de ellos? Supongo que están mucho más vulnerables. Mire, mucho más vulnerables. Ahí se encuentra, es un poco diferente, porque el liberalismo de que estamos hablando nosotros surge por lo general de denominaciones históricas y necesitan subsistir, y eso es otra ponencia, ¿verdad? El reino parasítico del liberalismo necesita subsistir de instituciones. El liberal no produce, es estéril. El liberal, como no lleva el evangelio, no produce iglesias ni instituciones. Así que el liberal necesita chupar, existir de otras instituciones. Por eso los modernistas de que estamos hablando nosotros surgen de denominaciones con instituciones. Ahora, los otros grupos independientes obviamente son expuestos a toda clase de aberración. Y ahí imagínese lo que quiera y usted va a poder encontrarlo. Por lo general, el neopentecostalismo se va por el rumbo prácticamente del viejo paganismo panteísta, la brujería antigua de nuestras tierras. Chamanismo, es un chamanismo, lo que nosotros presenciamos con los grupos neopentecostales. Así que magia, el chamán, el hombre de poder, recetas y formularios para el éxito. Siguen, en un sentido, podríamos decir que son liberales porque siguen siendo antropocéntricos. Okay. La Biblia como inspirada y inerrante no les interesa. Es el chamán, llámese apóstol, llámese quien sea, que tiene la última palabra. Algunos hasta dicen que no lean la Biblia, que le escuchen a él, ¿verdad? La Biblia no tiene el papel que debería tener. Jesucristo tampoco. Yo he escuchado sermones enteros de parte de un predicador tal como Cash Luna, una hora entera, desde que empieza hasta que finaliza, sin mencionar el nombre de Jesucristo. Y cuando mencionan a Cristo, lo mencionan como amuleta, simplemente un apoyo, ¿verdad? Para reforzar su mensaje de manipular a las personas. Entonces, son mensajes místicos, es un mensaje chamanístico, pero horizontal, siempre en beneficio, como era el viejo Baal y los cananitas, todo era en beneficio propio, la fertilidad, las cosechas, la riqueza humana. No es un mensaje teocéntrico.
Esto trae a mi mente, hermano, gente como Ana Méndez, que seguramente muchas de los hermanos que nos están escuchando y viendo, alguna vez han leído un poco de ella y de lo que hace, ¿no? Por poner un ejemplo, ella enseña que los billetes te hablan. Y los cuadros que pinta también mágicos. Exactamente, no recuerdo exactamente su nombre, pero aquel hombre que saca hasta una espada, ¿no? Que saca una Sí. espada. Está este hombre Cash Luna que recientemente sacaron pues un canal en Estados Unidos, un reportaje acerca de todo lo que este hombre hacía. Y algo que me llamó la atención es que él comentó algo bien curioso, que hay dos cosas que deben de llevar a la iglesia, ¿no? Y lo decía en forma sarcástica, verdad mezclada con mentira, que era la Biblia y su chequera. La chequera. Pues eso lo dice todo. Sí, 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 sí. Y para esta gente, lamentablemente, la chequera tiene lugar más alto que la Biblia. Y digamos esto, hermano, estos ejemplos son muy evidentes y que desafortunadamente hay miles, millones de personas engañadas por ellos. Pero ¿cuáles serían, hermano, aquellos síntomas, aquellas características muy finas que para un creyente con cierta madurez y cierto conocimiento sería difícil de poder identificarlas? Muy bien, volviendo al tema, vea, uno tiene que ver con la liturgia, el culto. Okay. Los liberales, como su mensaje, el mensaje, el contenido del mensaje es truncado, refuerzan su engaño a través de una presentación litúrgica en el culto. Y eso también lo hacen los neopentecostales también. El culto es toda una producción dirigida para una experiencia. Como el liberal carece del evangelio, necesita que pase algo en el servicio, el domingo. Entonces, se va por el lado de una liturgia bonita, medio mística, como dije, ese señor con luces bajas y con candelas y censarios y estas cosas. Una vez conocí allá en México un profesor de un seminario presbiteriano que yo conversé con él, inclusive le pedí unos artículos y casi caigo de espaldas cuando yo vi que estaba enseñando en un seminario conservador. Este hombre era sumamente liberal. Lo que pasa es que los hermanos del seminario no estaban capacitados para percibir su liberalismo, porque hablaban cosas lindísimas en cuanto a la liturgia y la espiritualidad, viene todo, pero ese era su enfoque. Él decía que él enfatizaba lo que es la liturgia, la espiritualidad, la comunión con Dios y todo lo pinta muy bonito. Pero, por ejemplo, cuando le pedí un artículo, él afirmaba que el cristianismo era la síntesis entre el judaísmo y la cultura griega y sale el cristianismo. O sea, una interpretación totalmente social, ¿verdad? Sociológica. Entonces, una de las tácticas que hizo la reforma, los reformadores. Mire, la misa católica en el tiempo de la reforma era una producción lindísima, con vestidos lujosos, con catedrales, iglesias adornadas
con una misa pues en latín, era más misterioso todavía Claro, claro, todo, claro. porque no se entendía. Eh, pero la Iglesia Católica Romana es experta, es especialista. Como perdieron el Evangelio, ni predicaban en el tiempo de la misa, llenaron de una experiencia litúrgica. ¿Qué hicieron los reformadores? Ellos dijeron, a Dios le agrada recibir solamente lo que nos ha dado primero. Y redujeron el culto a elementos muy básicos, muy sencillos. Inclusive Juan Calvino eh, mandó cerrar el mismo órgano, porque en su tiempo las misas y los servicios eran conciertos, y el órgano más bien impedía, obstaculizaba a que el pueblo cantara. Y en Ginebra elaboraron un salmerio, un salterio, ¿verdad? Eh, y cantaba el pueblo sin instrumentos, porque volvieron a lo básico, y se quitó el altar de la misa, se puso bajo el púlpito. El púlpito llegó a ser el centro del servicio, la proclamación de la palabra de Dios. Como los liberales han perdido en gran parte el contenido verdadero del Evangelio, pues tiene mensaje, ¿verdad? Tiene mensaje, pero es antropocéntrico. Eh, entonces, necesitan apoyarse con fomentar una experiencia. Así que eso sería una forma que nuestros eh, hermanos que nos acompañan, pues analicen sus iglesias y los servicios, eh, a ver qué está rellenando, con qué se rellena, con qué intentan impresionar, impactar, atraer a las personas. Es el Evangelio que atrae y que emociona. Eh, yo digo todos los días, mire hermano, si Jesucristo y la vieja historia del Evangelio, si Jesucristo no le basta y le sobra, usted no es cristiano. Claro, claro. Usted no ha comprendido el Evangelio. No ha comprendido su pecado y no ha comprendido la gran redención que Jesús ha hecho por nosotros. Si Jesucristo, y recontar un recuento una vez más de su obra, su persona y su obra, si no le basta y le sobra, no ha comprendido el Evangelio. No sé si usted es cristiano. No, sí, Y anda buscando otras cosas. sí, no, claro, sin duda alguna es algo que como creyentes debemos de evaluar en nuestras vidas, y como líderes, ancianos, pastores, presbíteros, pues lo tienen que hacer sin duda alguna. Hace algunos meses, hermano, me invitaron a una iglesia aquí en la ciudad de Puebla. Acompañé a estas personas que me que me hicieron el favor, la atenta invitación. Fui con ellos y llegué a esta iglesia en una zona en Puebla, pues económicamente alta. Llegué y la verdad unas instalaciones padrísimas, grandes, cómodas, y donde realizan la reunión, pues tienen bien adornado, luces que llaman mucho la atención, en madera, tienen instrumentos musicales, yo creo que acomodados de tal manera que visualmente sea llamativo. Esa es mi percepción. Y posteriormente, platicando esta visita y viendo los videos que ellos suben a sus redes sociales, hacía este mismo comentario que estamos platicando, y el comentario, la respuesta que recibí fue la siguiente, hermano: pero ¿qué de malo tiene que tengan bien arreglado, que tengan luces? ¿Qué de malo tiene todo eso? Mi No tiene respuesta... nada de malo.
Bueno, le No, preguntaron a usted. termino con mi comentario con lo siguiente, hermano. Mi respuesta Sí, fue, tiene mucho de malo como no tiene nada de malo. La persona que me lo preguntó, yo creo que se quedó con la misma incógnita, porque la dije, tiene mucho de malo y poco de malo. Poco en el sentido de que, bueno, al final son objetos que no tienen ninguna característica especial, pero mucho de malo porque quieren suplantar algo. sí, sí. Eso es lo que básicamente lo que iba a decir. ¿Cuál es el propósito? Ningún objeto en sí, ¿verdad? Es Ujú. malo. Igual, como dijimos al principio, ir al bosque y meditar en el Señor no es malo. El punto es qué es lo que se pretende, ¿verdad? Claro. Entonces, si se pretende atraer personas a través de estas cosas, en lugar de la predicación del Evangelio, simple y sencillo, eso es lo malo. No, como creyentes debemos de tener mucho cuidado de, primero, ser objetivos para evaluar este tipo de situaciones y si el resultado de esa evaluación es nada favorable a lo que el Señor nos manda a través de la Escritura, pues sin duda alguna tenemos que rechazarlo. Hermano, nos están escribiendo por Facebook Live. Muchos de nuestros amigos se estarán dando cuenta que en ese momento nos están pasando sus comentarios y por tal motivo los voy a leer, hermano, si me lo permite. Marco Antonio Chávez, saludos, hermano, excelente. César Augusto González, saludos. eh, Ami López, saludos, hermano. Y Ignacio Montiel también le envía saludos. Él comenta que el liberal solo es consumista. Interesante lo que comenta, consumista, consume, supongo que se refiere a eso. Joel Díaz pregunta, hermano, ¿será que el pentecostalismo es un resultado del relativismo teológico o neoortodoxismo? Pienso que no. La historia del pentecostalismo viene por otra rama, ¿no? Se remonta los metodistas, movimiento de santidad y el deseo, el pentecostalismo clásico, ¿no? Y el deseo de que el Espíritu Santo se mueva y empodere a la iglesia. El neopentecostalismo es más problemático. Sí sale del pentecostalismo, pero se radicaliza en cuanto a un verdadero chamanismo. Eh, y se, se desvía el movimiento pentecostal eh, hacia un chamanismo panteísta. Entonces no creo que sí hay ciertas similitudes con la neortodoxia, con otras cosas, pero no están relacionadas históricamente desde donde yo vea. Ah, ok, hermano. Nuestro hermano Tai de Tehuacán, el liberalismo teológico se estuvo cocinando desde el segundo avivamiento, 1790 aprox, al rechazar los documentos históricos, credos, confesiones, etcétera. Y La, la, los, ajá, diga. No, adelante, hermano, adelante. Los liberales, por lo general, no rechazan los documentos históricos hasta muchos años después. Eh, eh, ese es el problema del liberal, no es honesto. He tratado bastante personas eh, liberales. Por ejemplo, he tratado oficiales que han firmado el pacto de acuerdo de que sostienen los credos de la iglesia, las confesiones de la iglesia y las defenderán.
pero no las creen, no las defienden y las refutan. Y yo en 2 ocasiones con personas oficiales, pastores, les he preguntado a su cara, ¿y cómo hace usted habiendo firmado el pacto de acuerdo? Y pues no me dan respuesta, se ríen. Ahora, esto es grave. Claro. Esto reluce la naturaleza del liberal. No es una persona honesta. No es una persona honesta. Y de primera mano he tenido mucha oportunidad de tratar personas de tendencia. Yo tengo amigos que se han liberalizado, pero con mucha tristeza debo decir, ellos ceden la honestidad en favor de un trabajo. En su corazón no creen lo que firman y inclusive lo que deben decir en público, pero necesitan un trabajo. Y entonces, pues, Sucede todo esto. Es problemático. La verdad sí es bastante grave, porque al final venden esas conciencias, ya sea que esa conciencia esté conforme a las directrices bíblicas o que no lo estén, sea cual sea, venden sus conciencias por algo económico, ¿no? Y muchos pudieran pensar o creer, pues bueno, pudieran tener sus motivos, pueden tener muchos motivos para tomar esta posición, pero delante de Dios, hermano, estos liberales podrían justificarse. Esa es la gran pregunta. Yo creo que Dios es Dios de verdad y, y pues manda que nosotros seamos honestos, empezando por ahí. Yo estoy seguro que si todos los liberales en la iglesia que hay se levantaran a decir públicamente y abiertamente lo que realmente creen, un montón perderían sus puestos. Entonces, el número de pastores, de personas que están enseñando, que están dando instrucción al pueblo de Dios, pues está en una situación en la que están jugando con fuego, literalmente. Sí, señor. Y jugando con la iglesia. Y esto, sabemos que las personas liberales no son pocas, porque no se desaparecen. Hacen discípulos. Clandestinamente, de una forma u otra, siguen propagándose. De modo que no es que se hayan desaparecido. Y están en la mayoría de las iglesias, porque como repito, es un evangelio antropocéntrico, es un evangelio natural, es fácil ser liberal. Sí, sí, claro, porque no tienes que sacar tus credenciales de manera inmediata, ¿no? Se infiltran, literalmente, se infiltran, hacen daño a la iglesia y como utilizan ahí sus disfraces de ortodoxos o bíblicos, pues mucha gente no los identifica, no los percibe de manera pues clara, ¿no? Debido a falta de discernimiento, falta de estudios. Les vamos a pedir de favor a nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión, si tienen alguna pregunta, algún comentario, favor de realizarlo en este momento para que nuestro hermano Guillermo nos siga pues instruyendo en este tema tan importante que es el liberalismo teológico, el modernismo. Y mientras lo hacen, pues hermano, ¿cuáles son los títulos de CLIR que usted recomienda para estos temas?
para estos temas, como mencionamos al principio del programa, recomiendo altamente Machen, Cristianismo y Liberalismo, eh, obra eh, principal para esto. Otro libro por Machen, que es La Fe, que define y contrapone la enseñanza bíblica al liberalismo. Dos excelentes libros que todo líder y pues cualquier cristiano se beneficiará de ellos. Los recomiendo altamente. Yo creo que el líder cristiano debería leer una vez al año Cristianismo y Liberalismo de Machen. Así de bueno es ese libro. De, Y también, diga, de hecho, el autor tuvo involucrado en una situación de este tipo, hermano. Machen fue depuesto, fue excomulgado, o sea, fue depuesto de su puesto de pastor solamente porque comenzó una agencia misionera para enviar misioneros que predicaran la verdad. Eso pasó en 1933. Machen había sido profesor en Princeton. Machen peleó contra los liberales. Pearl Buck estaba en China, una misionera que dijo, los chinos son bien educados y ellos no necesitan cuentos antiguos de un Salvador sangrentado. Para ella su Jesús era un maestro como Confucio, ¿verdad? Claro. Un maestro de buenos modales y de sabiduría, pero no un Cristo crucificado. Y Machen pues peleó contra ese mensaje y terminó fundando su propia agencia. Los burócratas de la presbiteriana, que hoy es la PECUSA, la PCUSA, la presbiteriana de Estados Unidos, pues se la arreglaron para declarar ilegal su agencia misionera y con base en eso lo excomulgaron, lo quitaron del pastorado. Estuvo en medio de la batalla, hermano. Meichen. Estuvo en medio de la batalla, por eso sus libros son muy puntuales y muy buenos. También Machen estudió bajo Hermann en Alemania y él vio lo engañoso. Él quería mucho a su profesor, eh, no me acuerdo su primer nombre, Hermann fue su apellido, y fue impactado por la piedad de este profesor y por su vida espiritual. y casi se vuelve liberal, Machen. Él escribe a su madre de que estaba en una lucha en ese momento. Gracias a Dios pudo entender lo engañoso del mensaje de Hermann, a pesar de su presentación personal, etcétera, y Machen llegó a ver la esencia del liberalismo por lo que era y llegó a Estados Unidos y a Princeton a poder dar la lucha en contra, pero lo terminaron expulsando. Por eso sus libros son excelentes, porque fueron escritos en medio de sí, sabe, estuvo ahí, conoció el tema, información de primera mano, testigo presencial, ocular, sí, no, recomendadísimos, hermanos. Tenemos dos preguntas, hermano, que me parecen muy interesantes. Voy a empezar por la última que nos hicieron llegar, que es la siguiente, de parte de Ignacio Montiel. ¿Cuál sería su recomendación para sanar una iglesia liberal? Si es una iglesia confesional, una iglesia ordenada, con base en el mismo orden eclesial y los pactos de acuerdo que se firman, pues aplicar el reglamento interno de la iglesia. El problema con el liberalismo es la cobardía. Sencillamente la cobardía. No queremos confrontar,
no queremos ser mala gente, no queremos complicarnos la vida, entonces dejamos pasar. Así que si es una iglesia confesional con reglamento interno, un orden eclesial, donde los oficiales han tomado votos de defender la confesión y la palabra de Dios, pues aplicar lo que se ha firmado y debatirlo en las instancias, sea la junta local, consistorio, sea presbiterio, esos serían los cuerpos indicados para tratar el liberalismo. Ahora, esa es la fortaleza de iglesias bien organizadas, con oficiales, con presbiterios, con base confesional y con un orden eclesial. Si es una iglesia independiente y hay un liberal dirigiendo la iglesia, no hay remedio, no hay nada que hacer. Y de hecho, en eso va encaminado o encaminada la primera pregunta que realiza Michigan Bolívar. ¿Cómo detectar a un liberal que es oficial de la iglesia, pero que no lo quiere reconocer? O mejor dicho, ¿cómo orillarlo a que reconozca tal posición? Sí, muy difícil contestar la pregunta porque podría tener. Yo recomendaría al hermano que consiga la literatura, que se informe bien, que estos libros que hemos recomendado, que se prepare primero para saber si es liberal, cuáles son los síntomas, qué tan liberal es, pues dialogar con el hermano. Ahora, hay personas que son liberales que no saben que son liberales, no quieren ser liberales, cayeron en el liberalismo por defecto, porque los que le rodean son medio liberales. Entonces es posible que ese hermano no lo reconoce porque no quiere ser liberal. Claro. No cree que sea liberal. Sí, Entonces, no sabe qué es eso. O no sabe. Entonces, primero capacítese usted primero para saber realmente qué es el liberalismo y luego entre en diálogo con ese hermano sobre las cosas esenciales del evangelio. Pero aquí no podemos resumir todo eso. Yo recomiendo la serie, ¿verdad? La serie de estos y los libros de Machen que acabamos de mencionar. Y hermano, precisamente una tercera pregunta que llegó a las redes sociales fue ¿en dónde pueden conseguir dicho material? Usted tiene, ¿no, hermano? Así es. En Puebla, en México, con Librería Cristiana Sola Gracia, pueden enviarnos un mensaje por inbox y con mucho gusto les podemos hacer llegar este material que en verdad les va a ayudar muchísimo en su crecimiento espiritual para identificar a los liberales. Pero si no están en México, hermano, entonces puede escribir Editorial Clear, Facebook Editorial Clear o la página www.clear.net. Se ve, ¿verdad? Sí. Está al revés. Sí, se ve bien, hermano. Entonces nos pueden, con mucho gusto les podemos atender en clear.net, clir.net o Facebook Editorial Clear. Estamos a la orden, tenemos en la página está el catálogo de todos los libros que tenemos. Hermano, ¿algún medio en el cual puedan contactarlos, algunas iglesias, algunos líderes que quisieran escuchar en sus iglesias locales, algunas conferencias o a través de redes sociales que tengan material? ¿Cómo lo pueden hacer? En el Facebook de Clear, pregunte, puede mandar un mensaje que es pregunta por Guillermo y ellos se comunican conmigo y podemos entrar en contacto de esa manera. Perfecto. Entonces, mande mensaje al Facebook preguntando por mí y dando los
los datos necesarios y podemos entrar en contacto con mucho gusto. Perfecto. También por YouTube pueden visitar el canal de nuestros hermanos de Clear y van a encontrar una gama, una variedad de videos sobre este tema y otros más. También en la página de clear.net encontrarán una sección que si no mal recuerdo, hermano, se denomina artículos, ¿es correcto? Correcto, y hay centenares de artículos por tema y por autor. Así es, en Sí, verdad visiten esta página, sigan las redes sociales de nuestros hermanos Clear, Facebook Clear, YouTube Clear y la página por internet www.clear.net. Van a encontrar material que es muy económico, muy accesible para el bolsillo, muy profundo, muy bíblico y que en verdad vale la pena que tengan en sus bibliotecas, tanto de casa como en sus iglesias locales. Agradecemos muchísimo a todos los hermanos que nos han estado siguiendo durante la transmisión, a Lorena Evangelista, a Michigan, a Julio, también a Tai, Álvaro Arana, Min John, Ignacio Montiel, a Noemí Sánchez y bueno, una gran audiencia tuvimos el día de hoy, hermano. ¿Y cuáles serían las conclusiones, hermano? La conclusión de hoy. pues yo creo que la conclusión es que continuamos. Sí, Si Dios nos da vida, estaremos tocando otras facetas del liberalismo. Así que simplemente, hermanos, mire, Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad. Y la verdad no puede ser ni relativa ni cambiante. La verdad, bíblicamente, es lo que se ajusta a lo real. Jesucristo es el más real, la revelación de Dios. Eh, y ese evangelio, tenemos un evangelio, un depósito que es verdad, es verdadero. Vale la pena luchar por él en las iglesias porque es vida y pues informémonos siempre con amor. No, tampoco la iglesia necesita campañas que vayan a despedazar la iglesia. Todo se hace con el amor de Jesucristo, muy necesario, pero sí informándonos y pues defendiendo el evangelio cuando sea necesario. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Saludos desde Costa Rica para